Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos, estoy muy contenta de recibirlos hoy en casa porque vamos a conversar con la mujer, la diputada electa más votada a nivel nacional, y no es una coincidencia que sea de la coalición Vamos, pero su historia me llena a mí de entusiasmo para poder narrar cómo se llegó a la Asamblea y de aquí en adelante qué podemos esperar de esta coalición. Hay mucha expectativa de lo que será Vamos en la Asamblea y de cuál va a ser, por ejemplo, el comportamiento como la bancada, o van a tener su criterio propio. Todo esto lo vamos a aclarar hoy con Alejandra Brenes, a quien saludo muchísimo. Gracias, bienvenida. Muchas gracias, Adelita. Gracias por el espacio a todos. Y sí, tal cual lo mencionas, inesperadamente para mí, de verdad, salir electa por primera vez, porque es la primera vez que me postulo. Y sabes que siempre se dice que el candidato a la primera vez como que es para darse a conocer, pero no lleva mucho chance. Sin embargo, yo caminé mis 11 meses de recolección de firmas, porque hay que entender que el diputado independiente tiene que pasar por un proceso inicial de recolección de firmas y luego entonces caer en los 3 meses de campaña, siempre y cuando sea una de las listas o candidato con más firmas dentro del circuito. Así que de verdad que yo una de las cosas que he mantenido y que siempre digo luego de estas elecciones el 5 de mayo es que si hay un distrito que salió a votar y a hacer historia y que de verdad para mí fue el mejor, fue San Miguelito. Sí, y fue un distrito difícil. Un distrito muy difícil. Hay que decirlo. Así es. Pero de ese recorrido que tú tenías, sí, que tú hiciste, una parte fue en embarazo. Así es. Entonces, Así es. ¿cómo fue eso? En embarazo es muy difícil salir sí, a hacer, por la verdad te supuesto. da calor, es más difícil caminar por acá, por allá, luego la pancita ya pesa. Claro que sí. ¿Cómo fue esa parte y por qué pensaste? ¿El embarazo ocurrió durante o antes? No, durante. Durante. Sí, o sea, durante. que te vinieron 2 sorpresas a la vez. Sí. Bueno, la verdad es que cuando la coalición, yo apliqué a la coalición estando embarazada, entonces fue antes, y yo siempre dije que podía ser o voluntaria, pero que principal, honestamente, me hubiese encantado ser diputada. Sin embargo, no sabía si ellos iban a aceptar que en mi condición de embarazo yo pudiera ser candidata a diputada. Y recibí la llamada de Juan Diego, me dijo, ¿cómo es tu estado de salud? ¿Qué dicen tus doctores? Mi doctor decía que yo podía caminar sin ningún problema. Siempre hay un tema con la parte emocional más que todo, pero yo siempre decía que para mí el embarazo no era una discapacidad, por el contrario, era una decisión que muchas mujeres tomamos y que no puede ser limitante, mucho menos para poder estar en estos espacios de decisión tan importantes como lo que es la Asamblea Nacional. Claro. Así que en verdad el recorrido fue bastante acompañado de mi papá, más que todo, de mi hermana gemela, mi mamá. Sí, tengo una hermana gemela idéntica. Idéntica. Idénticas, Wow. somos gemelas idénticas. Y estuvimos junto con mi mamá también, me apoyaron muchísimo en el tema de recolección de firmas. La verdad es que pesé 206 libras, pero hasta un día antes de tener a mi bebé, porque fui programada, estuve en la calle buscando firmas, subiendo veredas, bajando veredas con mi barrigota. Y habían personas que me decían, Ale, ¿no te da miedo caerte? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Y yo le decía, lo peor que puede pasar, de verdad, es que el 5 de mayo vuelvan a salir los mismos de siempre. Y yo creo que ese sacrificio valió la pena, porque acabamos con esas estructuras. San Miguelito no es fácil recorrer, porque hay zonas en las que son más hostiles que otras. 100%. ¿Cómo manejaste esa situación? Mira, yo creo que todo va en la personalidad. Te digo que yo entré a lugares como El Hueco, siempre estuve bastante tiempo en mi recorrido en Samaria. Te dejaron entrar sin problema. 100%. Digo, te dejaron entrar porque sabemos que hay zonas de dominio. Claro, 100%, y te cuento algo. Yo creo que cuando te le acercas a estas personas de forma muy, muy humilde, te les presentas y le dices, oye, mira, yo siempre llegaba, y te lo digo, tuvimos una situación en Omar Torrijos, donde nunca me olvido que después vi que era uno de los más buscados a los que yo me lo había presentado y que lo habían, ¿sabes?, lo pudieron capturar. Y yo decía, yo hablé con esta persona en mi recorrido. Y yo recuerdo que mi conversación con él fue súper amena, fue súper tranquila. Pero sí, al momento de que nos acercamos a otras casas nos dijeron, salgan de aquí porque este lugar no es seguro, porque con los que acaban de hablar no es seguro. Y tuvimos que salir del lugar, pero nunca porque nadie nos echara o nos dijera, no puedes estar en mi territorio,
pero por seguridad, en verdad, cuando los vecinos nos decían algo como esto, salíamos. Y ahora eres diputada. Sí. ¿Qué piensas hacer ante esa situación en San Miguelito, con tantas zonas Claro. de difícil acceso, por así decirlo? Yo creo que es la situación de inseguridad, Adelita, le afecta a todas las familias, Sí. a los niños, a los adultos mayores. Sin embargo, yo creo que hay que trabajar muchísimo en el tema de prevención. El tema de prevención va en un trabajo que no solamente es del diputado, sino que es también poder hacer esos vínculos con los gobiernos locales, alcaldías, representantes, juntas comunales. Yo creo que no es un trabajo solamente de leyes. Yo voy al Centro Penitenciario de Arcoíris, he hecho labor ahí por meses con una fundación que me abrió las puertas para poder hacerlo. Trabajo con chicos que en verdad han estado, sabes, en riesgo y que hoy están siendo investigados, menores de edad. Sin embargo, escucho sus historias y también comprendo que es un tema familiar, que hay un tema de desconexión emocional entre padres, tutores con sus hijos, que hay un tema de que no hay espacios dentro de las juntas comunales, dentro de estos lugares, corregimientos para poder tener deporte. Las canchas son utilizadas donde se vende droga, sí, por ejemplo. Es correcto. Así que necesitamos mucha presencia policial, muchos programas dentro de las juntas comunales. Y bueno, desde la Diputación esas cosas no te corresponden tanto, sino que le corresponderían ya ahora a Irma, que también es de Vamos, y creo que habrá un cambio para San Miguelito. Voy a hacer la pausa, Alexandra. Claro que sí. Vamos a regresar con más. Por favor, no se vaya, porque vamos a conversar acerca de las expectativas que muchas personas tienen con respecto a la bancada, a la coalición Vamos. Depositaron su confianza en estas personas, depositaron su voto, ¿y ahora qué? Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Alexandra, muchas personas se preguntan cuál va a ser el comportamiento de la bancada en la Asamblea Nacional. Sí. Ya son pues un número nada despreciable. Muchas personas no pensaban ni apostaban que iban a ser 10 independientes. Entrevisté a muchas personas que me decían, no, yo calculo que son 10 independientes, doblaron la cifra. Claro que sí. Y ahora viene un reto mucho mayor. Sí. ¿Qué esperaremos de la coalición en la Asamblea? Definitivamente yo siempre en todas las entrevistas estuve diciendo que mi número era aproximado entre 20 a 25 candidatos independientes. Siempre estuve y más que nada porque estar en el contacto con la gente te decía independiente, vamos con los independientes. No sabían cuáles, pero sabían que iban con los independientes. Sin embargo, yo creo que el tema de bancada es súper importante porque de hecho somos 19 de la coalición Vamos. Tenemos que ver qué expectativas hay para poder hacer una alianza con Moca o con partidos políticos que en realidad quieran trabajar en pro a la ciudadanía, que entiendan que esto no es un puesto donde te ponen de a dedo, sino que tú representas a un grupo de ciudadanos. Así que yo sí creo que va a estar muy interesante porque la regla actual no te habla de que tiene que ser únicamente independientes con independientes, sino que hasta pueden haber dos bancadas independientes separadamente, por ejemplo. O sea, entonces, de la misma coalición, dos bancadas. De la misma coalición, ¿Y cómo incluyendo. Entonces, esto es lo que te dice la regla. O sea, no es que, va a ser lo que va a pasar mañana. Pero, por ejemplo, yo sí considero que la coalición se va a mantener muy unida. Nosotros hemos tenido capacitaciones, formaciones a lo largo de todo el periodo. Desde que inició la coalición Vamos, hemos trabajado en propuestas juntos. Entonces, yo sí creo que va a haber una sinergia muy linda entre la expertise de cada uno de los candidatos a poder apoyarnos en nuestros proyectos y ver quiénes de los partidos políticos se suman a hacer este cambio. Y eso va a ser uno de los grandes retos, porque la composición de fuerzas en la Asamblea no está dicha todavía. Hay algunas que por natura creemos que se van a unir, pero vamos, ¿con quién pudiera charlar? ¿Hay algún tipo de posibilidad de hacer, tal vez con Moca podría ser algo medio natural, 100%. Pero ellos tienen ahora tres sitios, tres asientos. ¿Con qué otros partidos han pensado aliarse? Claro, yo siéndote muy honesta, Adelita, desde mi perspectiva, no desde de la coalición o tomando en cuenta otros grupos, sino desde Ale Brenes, yo creo que, por ejemplo, será muy notable un PRD con un RM, por ejemplo, unidos. Lo hemos visto desde antes. Sí, exacto, lo hemos visto desde antes. Entonces,
Yo creo que no va a ser un tema de cerrar puertas, por el contrario, va a ser un tema de todos hoy quieren ser independientes, hasta los partidos políticos, candidatos de partidos políticos se postularon como independientes. Yo no creo que hoy con el resultado, algunos de ellos de verdad quiera llevarle la contra a este grupo independiente que, como acabas de mencionar, no es mínimo, es un grupo no mayoritario, pero que es la minoría más grande. Exacto, es la minoría más grande, ya no es un Juan Diego, un Gabriel Silva, no. Sí. Estamos multiplicados. Exacto. Así que yo sí considero que de parte de ellos va a haber mucha más atención, mucho más interés en querer pertenecer o en querer apoyarnos. Pero no te olvides que tenemos un poder en medio y tenemos un ejecutivo que va a querer también proponer algún tipo de proyectos. Tenemos retos dificilísimos como país. Tenemos que reformar la caja de seguro social. Va a haber discusión otra vez de la mina, aunque digan que no, va a haber discusión. Entonces, me gustaría saber cuál va a ser esa... Digo, no me voy a adelantar hasta ese momento porque hay cosas que no han ocurrido. Sí. Pero por ahora, la posición de Vamos es cero oposición o colaborar con el Ejecutivo en proyectos. Claro que sí, es colaborar con el Ejecutivo y con cualquiera en proyectos, porque nosotros sí entendemos que no es un tema de banderas políticas, que no es un tema del Ejecutivo separado de la Asamblea Nacional. Ambos entes necesitan trabajar en conjunto. Entonces, yo sí creo que hay demasiada apertura por parte de nosotros como coalición y también a escuchar cuáles son esas iniciativas que ellos tienen. Yo creo que hay un tema de Lita y siempre lo mencioné en todas mis entrevistas, y era que las personas pensaban y estaban muy preocupadas por quién iba a ser el presidente, por ejemplo. Mas yo siempre mantuve que el país se cambia desde la Asamblea Nacional de Diputados, que es la mayoría, que son los que proponen leyes, que es el foco de corrupción más grande y que todo el mundo quería que cambiara. Pues el resultado del 5 de mayo fue sorpresivo para todo el mundo. Claro. Y es ahora ahorita yo creo que no hay mucho enfoque en quién es el presidente, sino en quiénes son los nuevos diputados. Bueno, claro, porque desde la Asamblea hubo muchos problemas en la administración actual y la Asamblea tenía un foco puesto muy cuestionado. Entonces, con la renovación de las curules, 100%. Hay mucha gente esperanzada en que la Asamblea pueda hacer una labor más fiscalizadora y más cuestionadora. Así es. Pero a la vez tenemos retos muy, muy fuertes. Por ejemplo, me pregunto, ¿ustedes seguirán alguna, no quiero decir línea, pero sí guía, por ejemplo, de Juan Diego en cuanto a los nuevos retos, en cuanto a la votación que puede tener la bancada? Juan Diego no nos ha como ampliado en qué va a ser en todo este tiempo, no lo sabemos, la verdad, al menos yo no lo conozco, no sé qué va a ser. Sin embargo, siempre ha estado dispuesto a lo que necesiten, lo que ustedes requieran ayuda de esto. Y de hecho, nosotros ya estamos planificando reuniones como candidatos independientes, los que fuimos electos, para poder saber desde dónde vamos a empezar y con qué vamos a empezar. Así que eso yo sí lo valoro muchísimo en la coalición, que independiente que somos candidatos independientes, tenemos este grupo de formación. Es que siendo nuevos en un cargo, no es sencillo conocerle los trucos. Y además necesita uno orientación. 100%. ¿Juan Diego va a ser el orientador de Vamos? No lo sé, no lo sé de verdad si lo va a hacer. Y si va a estar con nosotros en este acompañamiento en todo el periodo. La verdad es que yo creo que él tiene otros retos para prepararse para ese cargo que todos queremos que él sea en algún momento. Y él también entiende que va a necesitar mucha más preparación. Sin embargo, yo creo que hemos dado como un paso importante y es poder consolidar desde ahora que vamos a tener esas reuniones con ellos y que nos van a dar como ese primer punto de por dónde vamos a empezar, qué es lo que necesitamos saber, cómo vamos a poder avanzar. ¿Cómo no van a defraudar a la ciudadanía que depositó su voto, ¿no? Así es. ¿Qué le dirías tú a ese ciudadano que depositó su voto en Vamos y en ti, que no lo vas a defraudar? ¿Cómo le vas a demostrar eso? Yo creo que principalmente uno cuando, el recorrido que nosotros dimos como independientes en esta búsqueda de firmas inicialmente y que era un tema de poder compartir nuestras propuestas, de poder hablarles de esperanza, porque yo creo que al final la gente decía, esta cara nunca la he visto, no quiero los mismos de siempre, y ese no quiero los mismos de siempre, ese fue el voto de confianza que nos dieron el 5 de mayo,
que definitivamente el que no se atreva a empezar por un reglamento interno, que es lo que tiene el blindaje, los beneficios de corrupción al diputado, que es el que pone en desigualdad al panameño que va y trabaja todos los días y al diputado que se beneficia y que si no va, igualmente cobra. O sea, todas esas desigualdades yo creo que es lo principal que escuchábamos siempre al diputado independiente diciendo reglamento interno, reglamento interno, reglamento interno. Pero es porque definitivamente hay que empezar por uno ahora como candidatos electos. Bueno, me gustaría saber qué tienen Sí. planeado para ese reglamento interno, pero cuando regresemos de, Claro que sí. de la pausa vamos a ir a un corte comercial, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Este bloque final vamos a conversar con Alexandra. Bueno, ¿cuáles serían esos cambios puntuales al reglamento interno de la Asamblea que tienen en mente como coalición, por Claro, ejemplo? Juan Diego presentó este proyecto, definitivamente no tuvo avance. Después otro diputado de bancada partidista quedó en poder, sabes, avanzar con el mismo, nunca lo hizo. Sin embargo, cuando yo digo que tenemos que empezar por nosotros, es porque el reglamento interno te permite, por ejemplo, no ir a trabajar y cobrar de igual forma, te permite tener ilimitado la cantidad de personas en las planillas que tú quieras, cuando esto genera hasta $1 millón, y que para mí tiene que ser limitada. El presupuesto de la Asamblea va a ser una cosa a Exacto. discutir. Por ejemplo, Sí. las prerrogativas, los autos que pueden importar, los Todo choferes. esto tiene que salir. Definitivamente todo esto tiene que ser eliminado del reglamento interno. O sea, es un tema de el diputado, el electo, las personas que trabajan para el gobierno. Es un puesto de servicio, no de servirse. Y ahí es cuando vemos las desigualdades Va a totales haber que nosotros choque. tenemos. Ya lo anticipo, va a haber Sí, choque, podrá haber seguramente. choque, pero yo creo que todos los candidatos de la coalición siempre hablábamos puntualmente del reglamento interno. Hay algo interesante Sí. en esta nueva composición, Alexandra, y es que se va a enfrentar, por así decirlo, una fuerza que quiere un cambio y que quiere sanear Sí. la situación y la gestión pública versus otra que va a querer tener un continuismo. Entonces, la ciudadanía va a poder abrir los ojos mucho. ¿Qué opinas de la reelección, por ejemplo? Sí, mira, la reelección para mí no es mala siempre y cuando no sea por más de un periodo de reelección, es decir, 10 años para mí son suficientes. Y eso lo elige siempre y cuando el elector considere, por ejemplo, todos queríamos que Juan Diego volviera a ser diputado. Sí, pero él fue todos. firme a su palabra. Pero él fue y eso firme fue muy bueno. al no a la reelección, que demostró que en verdad puedes cumplir tu rol. La verdad es que no pudo hacerlo al 100% porque no tuvo tanto apoyo. Sin embargo, evidenció cada real, cada centavo que se podía ver desde el tema de presupuesto, cada tema de corrupción lo pudo evidenciar. Y yo creo que es la mentalidad que debemos tener todos los diputados que hoy fuimos electos, es poder ser transparente con la ciudadanía en quienes sí quieren aportar, quienes sí quieren apoyar proyectos anticorrupción y quienes quieren continuar con lo mismo de siempre. Evidenciarlos por lo menos le da la apertura a la gente de saber quiénes no quieren. Y una muestra es que de 60 diputados que buscaron la reelección, únicamente 13 lo lograron. fueron postulados. Otra pregunta, Electos. Alexandra. ¿Cómo te imaginas la relación con el Ejecutivo? Sí. Es difícil pensarlo, no te soy para nada deshonesta con esto. Yo creo que tenemos que ver quiénes van a ser las figuras que van a formar parte del Ejecutivo, quiénes van a tener, o sea, porque todos, la verdad es que probablemente todos de los que ya vayan a ser nombrados tienen un recorrido político importantísimo. Entonces, saber qué hay detrás saber cuántos están dispuestos a aportar iniciativas que realmente puedan trabajarse con la Asamblea Nacional, Sí. Y a tener la apertura más que nada, reconocer que los puestos de ellos no son de elección popular, los de nosotros sí, pero que definitivamente estar en estos puestos es donde realmente baja a la ejecución para para que impacte realmente a los panameños. Ahora, Mulino, ¿qué impresión te da, por ejemplo, como Sí. diputada tú electa y él es el presidente electo? ¿Qué percibes de él? Claro. Yo a Mulino, honestamente, no lo veo en todas las entrevistas que he podido ver después del 5 de mayo. Lo he visto más que nada como una persona, o sea, todo lo contrario a la percepción que yo tenía de él. O sea, puedo pensar en estos momentos que viene con unas ganas probablemente de escuchar,
de tener apertura con las personas, entonces no lo he visto como me lo imaginaba anteriormente y espero de verdad que esto continúe. O sea, que no sea una mala percepción. lo ves más tirando puentes que otra cosa. Sí, tirando puentes y probablemente queriendo hacer como esas conexiones que... Para sí. aprobar. Hay un tema muy espinoso que es la mina y definitivamente que se ha hablado tal vez de volver a tratar de hacer un contrato. Digo, se ha hablado especulando, o sea, Sí. no nada firme, nada oficial, sino que se ha dicho de que la mina tiene interés en volver a continuar y está en las manos del gobierno qué hacer. Claro. Claro, con la debacle aquí de todas las demandas internacionales que nos tienen. Sí. Entonces, ¿qué opinarían ustedes con respecto a ese tema? Sí, yo creo que no podemos regresar a lo que sucedió en noviembre. En noviembre el pueblo, la ciudadanía, los jóvenes se volcaron a las calles diciendo un no a la mina. Yo creo que no es un tema para volver a ni siquiera pensar qué puede suceder. En ese momento fue respetada la posición de todos los ciudadanos, de todas las personas, de una Martita Cornejo, que fue la primera persona que presentó una demanda de inconstitucionalidad. Y la Corte Suprema fue totalmente clara con este tema. Y yo creo que volver a traer este tema abriría esa brecha nuevamente con los ciudadanos que no están de acuerdo. Sí. Es verdad que eso fue parte de un hito para mí histórico en materia de expresión ciudadana. Así es. Es verdad. Sin embargo, también las consecuencias que puede acarrearnos a nosotros como país, me gustaría medirlas en cuanto a las consecuencias de alguna decisión o el mal manejo de otros. Claro. Sí, definitivo. Lo que acabas de mencionar es súper importante. Yo creo que más que nada en esto, el tema de la mina, va el tema tan fuerte del desempleo, de lo que no nos va a entrar en temas de materia de finanzas, ese músculo financiero que estamos perdiendo por no tenerlos. Sin embargo, entra un nuevo gobierno, entra un nuevo ejecutivo, entra una nueva Asamblea Nacional que con proyectos, que con transparencia pueda traer esa inversión extranjera que no vaya a dañar nuestra ecología, que no vaya a dañar nuestro medio ambiente. Hay una sensibilidad muy grande con respecto al medio ambiente. ¿Usted se declara ambientalista o cuál es su relación con el medio ambiente? Yo no me declaro ambientalista, sin embargo, soy más de respetar los espacios que tenemos nosotros para poder compartir con nuestras familias, entrar en la naturaleza, no dañar lo que tenemos, respetarla 100%, pero no me considero ambientalista. Si pudiera decirle algo a las personas que votaron por usted, ¿qué les diría? Claro. Primero que todo, agradecerles por la apertura que siempre tuvieron conmigo, por las personas que creyeron y los que no creyeron también, porque yo creo que estar en esta posición hoy me da todavía un poco más de responsabilidad de la que sentía antes, de poder hacerle honor a cada voto, a cada persona que se levantó ese día a votar por mí, a votar por la coalición. Y yo cuando digo a votar por mí no me refiero a mí como persona, sino me refiero a ustedes que no quieren más corrupción, a ustedes que creyeron en propuestas, a ustedes que no creyeron nunca en que el clientelismo nos podía ganar, porque fue histórico realmente lo que vivimos el domingo en las elecciones y que San Miguelito definitivamente merece lo mejor y desde el rol de un diputado, no solo San Miguelito, sino el país completo, porque el diputado hace leyes para todo el país. Así que muchas gracias. Pues felicidades, Gracias. que tengas muy buena suerte, Alexandra. Gracias, Adela. Que salga adelante esa esperanza que muchos ciudadanos están depositando en estos jóvenes, porque todos son jóvenes. Sí. Que van a tratar de hacer un relevo generacional. Así y lo es. vemos con mucha esperanza. Gracias, Alexandra. Gracias. Bienvenida y, bueno, pues muchas felicidades. Gracias, Adelita. Que salgas adelante, porque si salen adelante ellos con buenas propuestas y un buen rol en la Asamblea, creo que a todos nos va a ir mejor. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.